En este camino de aprendizaje en la comunicación, hoy nos toca hablar acerca de la memoria. Muy buenos días, querida Ari Almaraz de García. Hoy viernes 10 de septiembre y ya casi dando el grito de ¡Viva México, camaradas! Les ofrezco una calurosa y movidita bienvenida. Lo movidita por el pasado temblor que estuvo fuerte. Sin embargo, gracias a Dios, casi no hubo tragedias que lamentar. Muy bien, y precisamente hablando de memoria, los que ya tenemos un rato de vida, al hablar de sismos y desastres naturales, desde luego nos recordamos del de 2017 y del fatídico 1985, que ese sí estuvo espantoso. Sin embargo, vamos a hablar de esta capacidad del cerebro de manera, como siempre, positiva. Dentro de nuestro vocabulario, la palabra memoria aparece con cierta frecuencia y más o menos podemos dar una definición de ella que compartiría la mayoría de las personas a las que preguntamos. Sin embargo, ¿sabemos realmente cómo funciona y qué tipos hay de memorias? Veamos, ¿qué es la memoria? Es algo más complejo que un simple proceso mental. A grandes rasgos se podría decir que se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de la información, quizá como el de una computadora, desde luego muy superior a este. La memoria guarda información de manera impresionante y se puede decir que es como un músculo. Si no lo usas y fortaleces, como cualquier órgano o músculo, se debilita y atrofia. Por ello es de suma importancia estar ejercitando la memoria. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos y sensaciones, en definitiva, todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. Hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje y por tanto vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener mayor adaptación social. De manera personal les puedo decir que gracias a mi memoria, quizás puedo incluir a Luzma y muchas otras personas a las que admiro por su memoria, este proceso mental ha sido clave en los resultados que hemos obtenido, porque aprendimos a utilizarla y a desarrollar. Por ello considero que este es de suma importancia el tener en consideración tan importante facultad. Existen varios tipos de memoria. Está la memoria sensorial. Es muy breve y su duración oscila entre los 200 y 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que recogen nuestros sentidos. La información recibida permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que se facilite su posterior procesamiento. Memoria a corto plazo. Cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información, se forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. La memoria a largo plazo, este tipo de memoria es la que nos permite almacenar la información durante un largo periodo de tiempo. Como ocurría con la memoria de corto plazo, también podemos subdividirla en distintos tipos. Tenemos memoria implícita o procedimental. Este tipo de memoria implica un almacenamiento inconsciente. Es la memoria implicada en todos esos procesos que hacemos de forma automática, como por ejemplo conducir, que cuando aprendemos nos cuesta trabajo, sin embargo lo hacemos después de manera automática. Memoria explícita o declarativa. El almacenamiento de la información se hace de forma consciente. Está implicada en el reconocimiento de lugares, personas, cosas y lo que ello implica. La memoria episódica. Este tipo de memoria es el que nos permite almacenar información de tipo autobiográfico, recordar sucesos y hechos concretos. Es la responsable de que podamos recordar nuestro primer día del colegio, nuestra primera vez que jugamos fútbol, nuestro día cuando tuvimos nuestra novia, etc. La memoria semántica implica aquella información almacenada en la memoria a largo plazo que no está relacionada con experiencias concretas o personales. Incluye el conocimiento general sobre el mundo, por ejemplo, que París es la capital de Francia, nombre de los objetos, significado de las palabras, etc. Sin embargo, ¿cómo funciona la memoria?
Podemos establecer 3 pasos en el funcionamiento de la memoria. Primero, la codificación. La información que perciben los órganos sensoriales es almacenada durante un corto periodo de tiempo en la memoria sensorial. Juega un papel vital en este proceso la atención, ya que es de carácter selectivo y limitado. Estamos rodeados de miles de estímulos, sin embargo, solo procesamos y transferimos aquellos en los que fijamos nuestra atención, subrayado. Tenemos una capacidad de percepción limitada y por eso solo las informaciones que llegan a la memoria y acaban considerándose relevantes son procesadas. Esto es muy importante porque le damos importancia, valga la redundancia, a lo que es de nuestro interés. Interesante. El hecho de que esa información haya pasado por un proceso implica que tiene significado para nosotros en función de la información lo que ya contamos almacenada en nuestra memoria. Luego viene el proceso de almacenamiento. De la memoria sensorial, la información que se ha considerado lo suficientemente relevante pasa a la memoria de la memoria a la memoria de trabajo. Una vez allí, la nueva información se almacena temporalmente y se combina con la información ya existente en la memoria a largo plazo. Los contenidos y el tiempo de que estos pueden almacenarse en la memoria de trabajo son limitados, por lo que es necesario optimizar recursos. Para que la información se mantenga en el mayor tiempo posible en la memoria de trabajo, sería necesario recurrir a algunas técnicas como puede ser el repaso o el estudio. Retenemos lo que machacamos. Cuanto más se repita una información, más posibilidades hay de que pase de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Si no hay repaso, difícilmente quedará guardada la información en nuestra memoria. Bien importante. Es en la memoria a largo plazo donde se produce el almacenamiento permanente de la información cuya capacidad se considera ilimitada. La información se encuentra organizada en imágenes, redes semánticas o esquemas. ¿Qué es la recuperación? Esta nueva información se integra de forma coherente con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. Cuando esto se produce, tiene lugar la comprensión, lo que hace que sea más fácil recuperar el material que ha sido almacenado en la memoria, es decir, el entendimiento. Resulta más fácil también recordar una información bien organizada. Colocar un determinado concepto dentro de una estructura concreta nos facilitará luego la recuperación de dicho concepto. Otro factor importante en el proceso de recuperación de los conceptos almacenados es el contexto, ya que no solo se almacena la información en sí, sino también el contexto físico y emocional, facilitando un contexto similar la recuperación de esta información determinada. Pregunta: ¿por qué olvidamos las cosas? Un factor muy relacionado sobre todo con la recuperación de los recuerdos es el olvido, el cual podemos definir como la imposibilidad de acceder a una información que se supone almacenada en la memoria. Eso de cómo era, dónde fue, a qué horas fue. El olvido constituye para nuestro cerebro algo similar a una limpieza de un disco duro. Se eliminan todos esos datos que no se consideran relevantes y se mantienen los que son necesarios o importantes. El olvido puede producirse por las siguientes características. Caducidad. Los datos almacenados se pueden ir perdiendo a lo largo del tiempo. Esto sobre todo si tiene sentido en la memoria sensorial y a corto plazo, que es, al ser de capacidad limitada, tiene que intentar optimizar los recursos, por eso se pierden fácilmente. Este fenómeno también ocurre en la memoria a largo plazo. Las investigaciones no han sido capaces aún de esclarecer por qué se produce. Sin embargo, algunas teorías defienden que la información se guarda de forma permanente en la memoria a largo plazo. Lo que se pierde es el acceso a ella. Otra característica es los problemas de acceso. En ocasiones no podemos accesar a la información almacenada en nuestra memoria, sobre todo si el estrés nos lleva a producir hormonas que bloquean este acceso. Otra es por eliminación.
puede darse con recuerdos y vivencias traumáticas o extremadamente dolorosas. Y precisamente esos episodios son muchas veces los que más debemos olvidar y como fueron traumáticos, son los más difíciles de borrar. Existen efectos y anomalías relacionadas con la memoria. Hemos hablado del olvido y también es conveniente comentar algunos efectos o anomalías relacionados con la memoria que son comunes y a todos nosotros nos han pasado alguna vez. Por ejemplo, el efecto resencia. Se produce cuando la información que más se recuerda es la presentada al final. El efecto primacia ocurre cuando la información más recordada es aquella que se presentó en primer lugar. Fíjense, está bien interesante, el efecto Google. Es la tendencia a olvidar parte de la información, ya que podemos buscar en internet cualquier dato que necesiten. Cuidado. El efecto Mandela o falso recuerdo. Se produce un recuerdo que no ocurrió o se rememora de forma distorsionada. Oficiosamente se conoce también como efecto Mandela por el falso recuerdo mundialmente extendido de que Nelson Mandela murió en prisión, lo cual es falso. El déjà vu implica la sensación de ya haber vivido una situación a sabiendas de que es la primera vez que lo estás experimentando. O el jamais vu sucede cuando pasamos por una situación que has pasado muchas veces y la sensación es de no haberla vivido nunca, es como lo contrario al déjà vu. Algunos trastornos asociados a la memoria son los siguientes. Uno muy temible, el Alzheimer, la cual es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta presentando deterioro cognitivo y conductual. Su característica es la pérdida de memoria inmediata y de otras capacidades mentales. La amnesia afecta el funcionamiento de la memoria e incapacita a las personas para almacenar recuerdos o para ser capaz de recuperarlos. Existen diferentes tipos de amnesia. La fuga disociativa. La persona se encuentra en un lugar y no sabe cómo ha llegado ahí. El síndrome de Korsakoff. Generalmente aparece en personas con abuso de consumo de drogas o alcohol. No podemos considerarla como una amnesia como tal. Es un conjunto de síntomas en el que los déficits de memoria son muy relevantes. Se combinan amnesias anteógrada y retrógrada. Además, la persona rellena sus múltiples lagunas de memoria con historias que inventa de forma involuntaria. Este hecho se conoce como confabulación. ¿Cómo se trabaja la memoria? La memoria no es innata, es aprendida y de la misma manera es posible potenciarla, mejorarla o prevenir su declive. Al menos siempre que el cerebro mantenga su capacidad plástica, y esto ocurre en todas las edades, inclusive en las más avanzadas, felizmente. El mantenimiento o incluso la mejora de su rendimiento se puede llevar a cabo a través de distintos ejercicios o tareas que permiten el entrenamiento de este proceso cognitivo. Repasamos algunas de estas actividades que se pueden realizar perfectamente en casa. A ver, veamos. Actividades de la vida diaria. Hay una gran cantidad de actividades que ayudan a mejorar o mantener el estado de nuestras funciones cognitivas. Se suele señalar la siguiente. La lectura. Leer es una actividad intelectual que demanda la implicación de varios procesos cognitivos. Entre ellos, claro, está la memoria, lo que leemos normalmente no nos acordamos de ello. Además, el aprendizaje en sí permite crear nuevas conexiones sinápticas y mejorar nuestra reserva cognitiva, fundamental para afrontar con más recursos este posible declive. Pasatiempos. Los sudokus o las sopas de letras son igualmente interesantes para ejercitar nuestro cerebro. Además de la memoria, se trabajan otras áreas como el cálculo o el lenguaje. Viajar. Conocer nuevos lugares es a la par que una actividad interesante y placentera, saludable para nuestro cerebro, por lo estimulante que resulta la incorporación de nuevas experiencias. Pasear por la naturaleza. Se ha descrito como una actividad muy rica desde el punto de vista sensorial. También es importante hacer hincapié en que la salud cerebral tiene una gran dependencia de la cardiovascular. Hay que hacer ejercicio. Adquirir nuevas habilidades o conocimientos.
como por ejemplo aprender un idioma, son actividades de un gran esfuerzo intelectual, por eso ayudan mucho a la memorización. Memorizar listas es otro ejercicio. Es un ejercicio específico sobre la memoria a corto plazo. Se puede intentar memorizar listas de cosas, como por ejemplo la lista del súper, o las tareas, o los contactos de las personas. Otra es ver fotografías. Es una actividad muy evocadora que estimula la recreación de episodios cercanos a la fotografía, dónde pasó, cuándo pasó, con quién estaba, etc. La repetición de secuencias es otra. Se trata de repetir secuencias de palabras o números. Una alternativa es repetir frases. Cuanto más largo y complejo, mayor será la dificultad y el avance de la memoria. En cualquier caso, existe una gran cantidad de opciones y recursos para trabajar la memoria. En mi caso, que estoy por llegar al 6º piso, un ejercicio excelente ha sido el aprenderme, o al menos intentar memorizar, los rostros de todas aquellas personas que conozco, tanto de la unidad 388 Cuauhtémoc como de cada una de las unidades que forman esta gran área nacional. Si tú tienes un grupo de compra o ya eres directora, te invito a que identifiques a todas las caras que te sea posible y ejercites tu memoria tratando de aprenderte sus nombres. De ser posible, el nombre completo, es decir, sus 2 nombres de pila y sus 2 apellidos. Puedes hacerlo a través de Facebook, por ejemplo. Como ven, existe una enorme cantidad de formas de seguir aprendiendo y esforzándonos por memorizar, que obvio implica aprender. Van completamente ligadas. Los invito a trabajar mucho estas capacidades enormes que tenemos todos los seres humanos y, como vimos, implica el esfuerzo y la voluntad. Por mi parte, es todo por hoy. Les deseo un excelente viernes y nos vemos muy pronto.